La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Les hablo desde Valencia, desde Paiporta, desde el centro de mando en el que se coordinan los equipos de rescate y emergencias para esta zona de Paiporta. Es un centro de mando montado en una gasolinera, sobre el lodo en la entrada de esa gasolinera. Aquí está Protección Civil, está el Ejército, está la Policía, está la Guardia Civil, los bomberos, la Cruz Roja, todos los efectivos que trabajan en los distintos cuerpos de seguridad en la zona de Paiporta están coordinados desde aquí. Ahora mismo desde donde estoy veo 9 tipos de unidades distintas, de uniformes distintos, coordinándose entre ellos. Están analizando qué han hecho hoy, cómo se han distribuido hoy las tareas y qué tienen que mejorar de cara a mañana. 213 muertos aquí en la provincia de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia acaba de confirmar que los jueces han autorizado ya la entrega de casi 50 cadáveres a sus familias. El Ejército ha reconocido hoy que han montado una morgue con capacidad para 400 personas, para 400 cadáveres. Ojalá muchas de esas plazas se queden sin utilizar nunca. Seguimos una semana después sin una lista oficial de desaparecidos. ¿De a cuántas personas se está buscando? ¿De a cuántas personas sus familiares no han conseguido localizar hasta ahora, una semana después? A unos kilómetros de aquí, en Aldaya, está el periodista de la SER, Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Estoy en Aldaya, es un hervidero de gente, si lo oís de fondo. Si en una calle no hay luz, alguien trae un foco. Si falta agua, alguien aparece con botellas. Nadie se para. He visto ya militares, me han dicho que son de Salamanca. He estado en el reparto de comida en un barrio que, mira, Aimar, tiene un nombre muy particular. Pues el barrio de La Brillantina, que el barrio de La Brillantina está lleno de mierda hasta arriba. ¿El barrio de La Brillantina se llama? Sí. Zona cero del pueblo de Aldaya. Quien lo quiera ver, que lo vea, y que no, pues es lo que hay. O sea, lo primero que se inunda aquí, el barranco se ha caído de allá. Lo primero que se inunda en Aldaya es el barrio este. Estamos al lado del Barranco del Pollo. Justo. Junto al ya famoso y desbordado Barranco del Pollo, que tiene una imagen todavía lamentable. Este hombre nos ha contado que recoge comida para su familia y nos cuenta que al día siguiente de la riada un amigo le escribió un WhatsApp. He conseguido 3 tractores, le dijo, ¿dónde quieres que los lleve? Y los llevó. La verdad es que ha sido nuestro ángel de la guarda, porque una llamada y Rafa Perales trajo los 3 tractores. Rafa, que trajiste 3 tractores aquí, me dicen del barrio de La Brillantina que gracias. Gracias. En nombre de todos los oyentes de la SER también. Javi ha sido precisamente hoy testigo de la mejor noticia del día. Es el parking del centro comercial de Bonaire, que se temía que pudiera albergar coches y coches ocupados en el momento de la inundación, y finalmente en esos coches no se ha encontrado ningún cadáver. Y tal y como están las cosas, con 213 muertos aquí en Valencia, 217 en toda España, que no haya habido que sumar ninguno desde esos coches del parking es una gran noticia. Aún queda agua, aún queda lodo dentro de ese aparcamiento, seguirán revisándolo todo, pero los vehículos que ya están inspeccionados estaban vacíos. Insisto, nadie dentro de esos coches, una gran noticia. Rafael Sancha es portavoz de los bomberos de Huelva, que están ahí trabajando. Los vehículos están totalmente revisados, están señalizados y descartados. Todos. ¿Y cómo se hace la inspección? ¿Se hace una inspección ocular o se entra dentro de los vehículos, se intenta abrir o cómo? Sí, se hace una tanto ocular como se revisa los coches desde dentro, por debajo. Se han revisado totalmente y no se ha encontrado ahora mismo nada. Delante de mí está cruzando ahora mismo, cuidado chicos, que os va a pillar, está cruzando un todoterreno con folios pegados en sus lunas en las que pone equipo de rescate y apoyo en todas las lunas. Desde aquí, desde Valencia, hemos vivido hoy con gran preocupación las noticias que nos llegaban desde Cataluña. La lluvia ha descargado hoy con muchísima fuerza allí, aunque la situación se va normalizando. Ya se ha reabierto la red de rodalíes, de cercanías, y también poco a poco se recupera la normalidad en el aeropuerto de El Prat, allí en Barcelona. El presidente Illa, de hecho, acaba de dar la alerta por terminada. Jordi Carbó, ¿qué nos esperan las próximas horas? Buenas tardes. Pues buenas tardes. Lo mejor poder empezar diciendo que lo peor ya ha pasado, pero todavía quedan algunas situaciones para las cuales mejor estar atentos. Las próximas horas, durante la madrugada, también en el Pirineo de Huesca algunos chubascos descargarán con intensidad, no de manera generalizada. También entre Castellón y sobre todo Tarragona y Barcelona, algunos chubascos que pueden ser igualmente intensos, pero mucho más localizados. Y en general, a medida que vaya avanzando la semana, estos chubascos también irán desapareciendo.
Gracias, Carbo. Empieza Hora 25, hoy desde Valencia, desde Paiporta. 7.800 militares están desplegados ahora mismo en esta provincia, según la información que ha dado hoy alguien que tiene toda la información, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, es el Teniente General Javier Marcos. Nos ha dicho, hay 5.000 efectivos del Ejército de Tierra, 2.500 entre la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército del Aire y la Armada. En total, 7.800 soldados que dependen de las órdenes de la Generalitat Valenciana, pese a lo que diga Carlos Mazón, el presidente valenciano, que hoy ha empezado a repartir culpas a todo el mundo de la gestión de la Dana, para intentar salvarse él, políticamente. El presidente valenciano, en la COPE, ha llegado a apuntar a los mandos de la UME como los responsables del despliegue escalonado del ejército en toda la provincia, como los responsables de que llegaran militares de unidades que no fueran la UME 3 días después. Según Mazón, él desde el primer momento pidió toda la ayuda posible y el resto de las decisiones, dice, ya han dependido exclusivamente del mando operativo de la propia UME. Una vez se activa la UME, desde este martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan. Claro que estaba pedida desde el principio el mayor nivel de despliegue necesario. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000? Está pedida desde las 15:21 toda la posible. Y son los mandos operativos militares los que lo van detectando. ¿Cómo va a depender que venga un soldado más, que venga un destacamento más de un político? Es imposible, tendríamos los peores protocolos de actuación y la peor operativa y el peor sentido común de la historia. Esto, lo primero, es que no es así. Y lo segundo es que el propio Mazón reconocía la semana pasada que no es así. El viernes, en una rueda de prensa, con el ministro Marlaska al lado, decía Mazón: conforme vamos necesitando, tenemos todos los canales abiertos, hoy 500 más, mañana 500 más, y todas las opciones abiertas. Si en cualquier momento... Lo dijo varias veces, de hecho. Buenas tardes. No podemos escuchar esas otras veces en las que Mazón lo planteó, pero hoy el discurso del presidente valenciano ha cambiado. Él pidió desde el principio toda la ayuda posible y la responsabilidad de desplegar más militares es del mando de la UME. Hoy ha salido la UME a decir que esto no es así, que ellos tenían preparados los militares y que quien les tiene que dar acceso, quien los tiene que pedir y dar acceso a la orden de que entren es la propia Generalitat Valenciana. Ha llegado a decir el jefe de la UME que él puede tener 1000 soldados activos y preparados, pero que no pueden hacer nada sin la autorización de quien dirige la emergencia, que es Mazón. David Junquera, ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuenta el jefe de la UME que a la vista de lo que estaba pasando, antes de recibir la orden, ya puso los suyos en marcha. Cuando vi lo que se podía venir encima, ordené inmediatamente que todos los soldados fueran a sus puestos. Todos dispuestos, pero con el freno de mano echado porque faltaba que les dieran luz verde para intervenir. La entrada en la zona es responsabilidad del director de la emergencia. Yo puedo tener 1000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Y el director de la emergencia es... En nuestra acción operativa 2, quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. Es decir, la Generalitat de Carlos Mazón. En cuanto la Generalitat nos dio luz verde, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Eso sí, el jefe de la UME quiere explicar bien dos cosas. La primera, ¿por qué ellos no actúan sin ese plácet del Consell? Por una cuestión de orden y disciplina. No podemos añadir caos a lo que es una situación absolutamente caótica. Y la segunda, ¿por qué empezaron con 96 militares en Utiel-Requena y no con más? Porque era imposible llegar por las inundaciones. Fue un reto llegar con 96, con 7.800 es imposible. Hubiera sido descabellado. Todo tiene su tiempo. A partir de ahí, Francisco Javier Marcos responde a las críticas sacando la cara por sus soldados. No nos dejamos una casa atrás. Y conozco bien a mis soldados y se están dejando la piel en todo momento. El general jefe no quiere entrar a valorar si es pertinente o no que el gobierno central asuma el mando, pero subraya: el peor enemigo en una emergencia es la improvisación. Sobre el despliegue del ejército en esta zona, en la zona afectada, un despliegue que continúa. Vamos a saludar a Antonio Esteban, que es capitán del navío y comandante del buque Galicia, que ha llegado hoy aquí a Valencia. Comandante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A qué se va a dedicar el buque Galicia aquí en Valencia? ¿Qué tipos de servicios va a dar? Sí, bueno, pues básicamente con los medios que tenemos a bordo vamos a tratar de cumplir los cometidos de desescombro y de limpieza allá donde sea necesario, también de achique y de reconocimiento de garajes y de sótanos
y también de reconocimiento aéreo y de abastecimiento de víveres y de agua allá donde en zonas aisladas mediante nuestros helicópteros. ¿Cuántos militares van a bordo? ¿Con cuántos vienen? Bueno, pues he llegado esta mañana con 316, pero ya esta noche duermen a bordo, después de haber estado trabajando en estas áreas que he señalado, 476. Y espero que en los próximos días continúe aumentando el número de infantes de marina a bordo hasta llegar a nuestra máxima capacidad, que es 800. ¿Con qué equipamiento cuenta el buque? Bueno, pues para esta misión hemos embarcado los equipos principales, los sistemas principales que hemos embarcado son 2 helicópteros de transporte, 2 SH-60 Foxtrot, hemos embarcado también 2 lanchas de desembarco que tenemos en nuestro dique y hemos embarcado pues esos 104 infantes de marina iniciales que ya se han convertido pues en 150 y 9 vehículos todoterreno con los que prestar auxilio allá donde sea necesario. Y a lo largo del día, como he dicho, hemos embarcado un equipo de 50 buceadores y un equipo de 80 personas preparadas para realizar tareas de achique. ¿Cómo se afronta mentalmente, emocionalmente una misión de este tipo? Saber que se van a enfrentar a este nivel de destrucción que estamos viendo aquí. Lo más importante es que efectivamente, tras lo que hemos visto pues en la televisión y en las redes, pues efectivamente es una gran catástrofe y toda la dotación tiene una gran ilusión por venir a ayudar a los valencianos. No solamente los infantes de marina que van a estar y que ya están sobre el terreno manchándose las botas con el fango, sino también el resto del personal que está aquí en la dotación y está deseando y pidiéndome permiso para salir a la calle y ayudar sobre el terreno. Antonio Esteban, capitán del buque Galicia, muchísimas gracias, buenas tardes. Nada, un placer, buenas tardes. En Benetúser la basura se mezcla con los escombros, hay muchísimo barro todavía, los militares siguen limpiando las calles. Acaba de pasar de hecho un vehículo repartiendo agua, leche, algo de comida para los vecinos. Allí está Joan Jimeno. Joan, adelante. ¿Qué tal, Aymar? Sí, pasan camiones militares porque la imagen sigue siendo devastadora aquí en Benetúser. No solo militares, como dices, acaba de pasar un coche grande, un trail, tocando el claxon, haciendo llamada a los vecinos. Está cargado de agua, de leche, de algo de comida. Va recorriendo Benetúser, también las localidades de alrededor, repartiendo por las calles a los vecinos que bajan a la llamada. Una pena, una ruina, porque esto... A veremos quién nos va a pagar esto. Yo creo que nadie, pero vamos a pasarlo lo mejor que sea porque esto es un disgusto para toda la gente y coges una mala hostia de ver. Eres impotente en estas cosas. Este es Enrique, es un señor mayor que ha abierto su garaje por primera vez desde la tormenta. Está en esta misma calle en la que estoy. Las calles están todavía llenas de barro, están llenas de escombros, muebles, bolsas de basuras. Sigue habiendo coches apilados. Está ya muy oscuro aquí, Aymar. Hay muy pocas farolas encendidas, por lo tanto la oscuridad se hace ya valer. Los militares, como decía, siguen trabajando junto a bomberos, Guardia Civil, policía y voluntarios que todavía quedan pateándose el pueblo de arriba abajo. Por cierto, que en su estrategia de quitarse culpas, el presidente valenciano Carlos Mazón, además de señalar a la Unidad Militar de Emergencias, también ha apuntado hoy a la Confederación Hidrográfica del Júcar. A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Ministerio de Transición Ecológica llegó a desactivar la alerta hidrológica 3 veces a lo largo de ese día, jamás el 112 la desactivó. Bueno, la Confederación ha salido a desmentir esto en un comunicado. Ellos recuerdan que no tienen entre sus competencias lanzar alertas públicas y por lo tanto mucho menos desactivarlas, sino que lo que hacen es informar a las autoridades de cómo van los caudales y a partir de ahí son los servicios de emergencia autonómicos los que tienen que mandar esas alertas y avisar a la población si hay riesgos. Esto lo dice la Confederación en un comunicado en el que además incluyen una cronología de cómo fue evolucionando el caudal del Barranco del Pollo, que fue el que se desbordó causando la devastación aquí en el cinturón de Valencia, y queda clarísimo cómo a partir de las 5 y pico de la tarde la subida del agua empieza a ser tremenda. Y aún así, la Generalitat no lanzó la alerta a los móviles avisando a la gente hasta pasadas las 8 de la tarde. Esta tarde hemos sabido que un juzgado valenciano está investigando ya los altercados, la violencia que vimos ayer contra la comitiva de los Reyes, del presidente del gobierno y el presidente valenciano. Lo investigan como atentado contra la autoridad, entre otros delitos. Hoy el ministro del Interior ha confirmado que Sánchez fue agredido, que recibió un golpe. Javier Bañuelos. Sí, el juzgado de Torrent de Valencia investiga esas agresiones de Paiporta al jefe del Estado, al presidente del gobierno y al presidente de la Generalitat Valenciana como desórdenes públicos y daños
pero también como atentado contra la autoridad. El propio ministro del Interior confirmaba hoy en Televisión Española que el presidente del gobierno sí llegó a ser agredido. Había recibido un golpe, como está totalmente objetivado, pero hemos de deducir de la forma en que todo se desarrolló y desde un primer momento, cuando acceden ya a las calles, que razonablemente por lo menos un mínimo de organización existía. La Guardia Civil tiene localizada ya la imagen de la persona que reventó las lunas del coche de la comitiva del presidente Pedro Sánchez. En multitud de vídeos se ve perfectamente cómo es un hombre con una camiseta verde quien rompe el cristal del coche con el extremo de un escobón. El Servicio de Información de la Guardia Civil trabaja ya en su identificación. Hoy hemos escuchado a Feijóo rechazar, que no condenar por primera vez la violencia que sufrieron el presidente Sánchez y los Reyes. En esa declaración, en la que no ha permitido preguntas de los periodistas, Feijóo también ha dicho que ellos no van a señalar a Ciudadanos. Sobre la gestión en sí de la crisis, el líder del PP nacional ha pedido hoy que el gobierno declare la emergencia nacional, que es una petición con mucha carga política, porque esa declaración que pide Feijóo implicaría que el mando de la catástrofe se lo quedara el Ministerio del Interior. Ahora lo tiene Carlos Mazón, presidente valenciano. Una desautorización clara de Feijóo al presidente valenciano, parece. Nos encantaría preguntarle al presidente valenciano qué opina de esto, pero no concede entrevistas en este momento. Bueno, a la COPE sí, a la COPE 2 en 48 horas. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, dado que, como dices, ha sido una declaración sin preguntas, no se ha podido preguntar a Feijóo sobre las implicaciones técnicas y políticas de pedir la declaración de emergencia nacional, lo que supondría seguro que el Gobierno central asuma la gestión de la crisis y que la pierda el popular Carlos Mazón. Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la declaración de emergencia nacional y si se decide, tiene nuestro apoyo. Pero aunque Feijóo ha dicho que el PP lleva pidiendo esta declaración desde el principio, lo cierto es que hasta este fin de semana Génova no había puesto esta opción encima de la mesa. De hecho, Feijóo lo ha verbalizado hoy por primera vez. Además, recordamos que el presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, no ha pedido en ningún momento al Gobierno que declare esa emergencia nacional. Desde el Ejecutivo respondía así Ángel Víctor Torres a la petición de Génova. Ninguna palabra para polemizar que no sea tender la mano, colocarnos al lado de las autoridades locales, que son las que más conocen también el terreno, la comunidad autónoma, los alcaldes, las alcaldesas. Feijóo ha querido hoy mostrarse en cierto modo constructivo, pero ha añadido que hay que entender el estado de ánimo de la ciudadanía. Gritar de rabia y dolor es comprensible, ha dicho, en referencia al episodio de violencia sufrido ayer por Pedro Sánchez. Rechazamos cualquier violencia, decía Núñez Feijóo, pero no nos vamos a confundir sobre quiénes son las víctimas. Por supuesto que las expresiones de violencia no nos representan y las rechazamos. Eso sí, no vamos a equivocarnos sobre quiénes son los realmente víctimas de toda esta tragedia. Que nadie pretenda que participemos en ningún relato partidista que señale a Ciudadanos por contar su verdad. Pondremos todo de nuestra parte para que la política esté a la altura del pueblo, ha dicho un Feijóo que hoy ha querido deliberadamente bajar la virulencia de los ataques al gobierno. Gobierno que ha anunciado esta tarde la puesta en marcha de un escudo laboral parecido al de la pandemia, con ERTEs por fuerza mayor a disposición de las empresas, de tal manera que los empleados van a seguir cobrando sin que se le descuente el paro y además con la obligación para las empresas de mantener todos los puestos de trabajo. Según la Cámara de Comercio, hay más de 4.000 locales completamente afectados por la riada. Estefanía Salvatierra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de esos 4.000 locales, entre 1.600 y 1.800 corresponderían a tiendas o establecimientos comerciales minoristas muy afectados porque desarrollaban su actividad en plantas bajas. Para tratar de minimizar este desastre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un escudo laboral que recuerda a lo que ya vimos en la pandemia. Estos son los puntos clave. Los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de la DANA no van a perder ni salarios ni cotizaciones y contarán con permisos retribuidos no recuperables. Desde ya las empresas pueden solicitar los ERTEs de fuerza mayor. Trabajadores que no tengan periodo de carencia previa, de cotización previo, van a estar amparados por un ERTE, que no tengan ningún temor en este sentido. 2. No consume desempleo. Sobre el ERTE hay una obligación de mantenimiento del empleo.
Las empresas se deben comprometer a mantener el empleo. Además, se reedita el plan Me Cuida, ampliando derechos de conciliación. El propio trabajador podrá adaptar su jornada en la medida que lo necesite. Y para las empleadas del hogar entra en vigor un subsidio extraordinario con una prestación de hasta el 70% de su base reguladora. Siempre que las comunicaciones lo permitan, el teletrabajo tendrá carácter prioritario. Todo esto, Aimar, va mañana al Consejo de Ministros y tendrá efecto retroactivo desde el pasado martes 29, es decir, desde el día del desastre. Y esta noche en Hora 25 de los negocios vamos a analizar todas estas medidas y más. Por ejemplo, Hacienda acaba de confirmar que a los afectados por la Dana aquí en la provincia de Valencia se les suspende el cobro del segundo pago del IRPF. Esto se iba a producir mañana les iban a cobrar, pues bien, ya no se les cobra. La medida afectará a 200.000 ciudadanos a los que la declaración de Hacienda les había salido a pagar. Javier Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Hacienda suspende el cobro del segundo pago del IRPF. Quienes presentaron la declaración de la renta y les salió a pagar y fraccionaron aquel pago debían hacerlo efectivo mañana, día 5 de octubre. La agencia tributaria ha dado orden de no cobrarlo. Se da esa orden a los bancos, de manera que 200.000 valencianos, los que residen en las zonas afectadas, no tendrán que pagarlo mañana. De hecho, si se les cobra, la agencia tributaria se compromete a proceder a su devolución de manera inmediata. Es una medida que va a ratificar mañana el Consejo de Ministros y que en principio pretende aliviar el corto plazo de quienes están en una situación no solo de estrés personal, sino también de estrés financiero. Hora 25 esta noche desde la provincia de Valencia. Nosotros estamos emitiendo desde Paiporta. Ahora mismo el estudio improvisado de la SER está montado sobre un tractor que se utiliza en las tareas de desescombro. Está aquí descansando, nos hemos instalado aquí. Y a unos kilómetros de aquí está Adrián Sánchez. Adrián, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Tú estás en Chiva y los vecinos te cuentan que casi una semana después sigue habiendo muchas casas, urbanizaciones diseminadas por campos rurales a los que la ayuda sigue sin llegar. Sí, y piden que les llegue maquinaria pesada porque es fundamental para despejar esos caminos en muchas urbanizaciones donde 6 días después se tiene que llevar comida en tractores o vehículos 4x4. Esteban es voluntario de la Cruz Roja, afirma que han tenido que sacarlo todo adelante por sus propios medios y con la ayuda de voluntarios y siguen necesitando manos. Al principio se trabajó mucho en la población, pero es que ahora se están trabajando mucho en las urbanizaciones. Y un almacén que había lleno de comida que decían, ¿tenemos comida de sobra? No. Ese almacén se ha donado por completo ya a las urbanizaciones que estaban las pobres olvidadas. Entonces, esto no es algo en 2 días. En este puente en el que estoy, Aimar, donde está el barranco que se desbordó, se pueden ver los socavones en medio de la calzada, los edificios medio derrumbados, sin fachada y un efectivo de protección civil que acaba de pedir a la gente que no se apoye en las barandillas porque ha dicho, ya hemos tenido suficiente desgracia. Gracias, Adrián. Además de la situación aquí en Valencia, el otro gran foco informativo ahora mismo está en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los colegios abren mañana a la 1 de la tarde, hora peninsular española. Los dos candidatos empiezan ahora mismo sus últimos mítines de campaña, concentrados en el estado más decisivo, Pensilvania, porque es el que más delegados aporta. 5 mítines en total, 3 Kamala Harris, 2 Donald Trump, y todo con las encuestas igualadísimas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Y de hecho hace unos minutos Donald Trump se ha subido al escenario del primero de sus mítines en Pensilvania y está en Reading, una localidad donde la comunidad puertorriqueña tiene muchísimo peso, en un último intento para reparar el daño que provocó el comentario que hizo un cómico en uno de sus mítines de que Puerto Rico es una isla de basura flotante. Pero esta mañana se ha despedido de Carolina del Norte, otro estado decisivo. Here's my only purpose in even being here today. Get out and vote, you know that. El único objetivo de mi visita es el de pediros que vayáis a votar, les decía a sus simpatizantes en un discurso plagado de bulos. Ha dicho, por ejemplo, que Biden es más partidario de él que de Kamala Harris y en esta recta final insiste más que nunca en que le robaron las elecciones en 2020. Ha llegado a sugerir que nunca debería haberse ido de la Casa Blanca. Harris también prevé visitar una localidad con fuerte presencia puertorriqueña, Allentown, y a diferencia de Trump, sus últimos discursos están siendo más positivos y más esperanzadores. Your vote is your voice, and your voice is your power.
intentando definir bien ese contraste con Donald Trump, prometiendo acabar con la división y, cómo no, en este último día también saca toda la artillería pesada y se rodea de grandes estrellas. Hoy Lady Gaga o Katy Perry se sumarán a su último mitin. A las 11 de la noche, 10 en Canarias, lo contamos todo con el equipo de enviados especiales de la SER a Estados Unidos, liderados por Ángels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.